Hola, bienvenidos, bienvenidas. Ya, entonces, ayer habíamos quedado de que diseño no necesariamente es algo que tenga que ver como, no es algo exclusivamente como desde la creatividad, sino que a mí me gusta definirlo, estas son en verdad como palabras mías, que en el fondo es una disciplina metodológica que parte identificando un problema a resolver, en el fondo estudia todo el contexto, esto quiere decir como referencia, benchmark, la competencia, y de ahí logra una solución funcional y también legible. Dentro de lo funcional a veces también me gusta como hablar de que es estéticamente aceptable, porque siento que también la estética va muy ligada como a la función, como de alguna manera es como algo muy desde la Bauhaus, pero ahora exclusivamente vamos a hablar de que, bueno, diseño es comunicación, la comunicación es lenguaje, el lenguaje se crea a través de la palabra y la palabra está fundamentada básicamente en tipografía. Entonces, yo siento que básicamente un buen diseñador es alguien que sabe manejar muy bien las tipografías y que también es capaz de transmitir como el valor de. Y por otro lado, siento que como la tipografía es básicamente el lenguaje, también es algo que deberíamos por lo menos aprender a manipular o a entender. Entonces, a mí me gustaría como primero comentarle algunos conceptos básicos sobre la tipografía, como por ejemplo, ya, esto es la anatomía de la letra. En el fondo, cada punto, cada elemento de la tipografía tiene como ciertos nombres muy particulares, pero en verdad lo que a mí me interesa que sepan, porque el otro como que en verdad ya no tiene mucho sentido si no son tipógrafos, si no son diseñadores, pero creo que hay ciertos elementos como ustedes como que van a estar trabajando de repente como programando o como componiendo ciertos textos que siento que son muy importantes, que básicamente es uno que es la base, que es donde parte la tipografía, donde parte la letra, la contraforma. ¿Por qué es importante la contraforma? Porque la contraforma de alguna manera define qué tan legible va a ser la fuente. Y esto va muy ligado con la altura de X. En el fondo como que la altura de X, hay, no sé si se han fijado, pero hay algunas letras que tienen como una altura de X un poco más grande, otra que tiene un poco más chica, o que las ascendentes son, por ejemplo estas, son un poco más altas, otra un poco más baja. Eso de alguna manera ayuda mucho a la legibilidad. La altura también, que es básicamente de donde parte la descendente hasta la parte más alta de la ascendente. Y una de las cosas más importantes es entender esto, las serifas, que es básicamente como entender de alguna manera la diferencia que existe como entre los tipos de letras. ¿Por qué es importante eso? Porque hay diferentes estilos. Esto no es necesario que se lo aprendan, porque en verdad es pura chaya. Hay diferentes formas de catalogar las tipografías. Tenemos las góticas, humanistas, garaldas. Aquí les voy a, no sé, por ejemplo, las humanistas, solo como para, esto no tienen por qué retenerlo, pero por ejemplo las humanistas siempre han conservado mucho como este trazo original de lo que era la pluma. Entonces por eso tiene estas terminaciones. Y se les llama humanista porque básicamente rescata como este carácter humanista. Y así también en algún momento nacieron las mismas humanistas, pero sin serif. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Las serifas, que son estos remates. Entonces, básicamente para entender la diferencia entre una tipografía con serif o una sin serif. Por ejemplo, la helvética, que cae dentro de las grotescas. Hay diferentes formas de nombrarlas, hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, no sé, la primera fue como en el año 1000, como en el 1400, por ahí, como de Bodoni, que fue como uno de los tipógrafos más grandes, que básicamente creó estas tipografías como más finas, que ya como que con la evolución del tiempo también nos otorgó otra herramienta. Pero me interesa que básicamente entiendan esto. Esto es lo básico. ¿Ya? Esta clasificación la saqué de Google Fonts. ¿Ya? Es básicamente como lo que hay que entender entre los diferentes tipos de letras. Serif, sans serif, que no tiene estos remates, monoespaciada, que esto yo creo que igual la conocen ustedes, como que cuando programan se encuentran con esta tipografía monoespaciada, que en el fondo es súper útil porque todas las cajas, las tipografías monoespaciadas, son iguales. Es decir, la I es igual de ancha que la A, es igual de ancha que la M, es igual de ancha que la O. Esto porque, claro, como que ustedes igual se fijan, como que van bajando dentro del código, bla, 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 y como que pueden bajar inmediatamente como en la misma letra que está abajo. Las display, que son tipografías como por ejemplo, no sé, la Comic Sans puede ser una display. Las display son tipografías que en el fondo no caben dentro de ninguna de estas clasificaciones
y suelen ser mucho más ilegibles o mucho menos leíbles. Y las script, que ya son como estas tipografías como un poco más ya, como mano alzada, como emulando de alguna manera como, como la escritura a mano, ¿ya? Todas las fuentes funcionan. Esto es súper importante. Ayer hablábamos de la Comic Sans, que me decían de que es una tipografía horrible. Sí, es fea, pero funciona. En el fondo como que esta tipografía fue diseñada por Matthew Carter, y el objetivo de la tipografía, uno de los objetivos era de que la pudieran usar gente que fuese, que no tuviese como ciertos conocimientos de lectura, como para gente que en verdad tiene como, ¿cómo se llama este fenómeno que uno no puede distinguir? Dislexia, sí. Y para niños, ¿ya? Entonces por eso cada fuente es tan diferente, cada letra es tan diferente. Entonces vamos a hablar, cada letra también le podemos decir carácter, ¿ya? Fuentes también se le puede decir a la tipografía en sí. Tipografía se le puede decir fuente, tipografía, tipo. Pero en el fondo esto es carácter o letra. Ustedes pueden decirlo como quieran, ¿ya? Esa es otra cuestión, como que mucha gente, como muy de metódica del diseño, la tipografía, qué sé yo, como que te dicen, no, se llama carácter, se llama letra, se llama caja alta, se llama caja baja, mayúsculas, minúsculas, letra, letrita, mientras que se entienda más o menos a lo que uno se refiere, como que uno siempre va a entender. Bueno, volviendo a esto. Todas las fuentes funcionan. ¿Por qué? A menos que sea una fuente display o una fuente script, el diseñador siempre está preocupado de que la fuente sea legible, ¿ya? De que sea leíble. Y básicamente, todas tienen un objetivo. Ahora que nos gusta o no nos gusta la Comic Sans, da lo mismo, ¿ya? Que la ocupemos o no, da lo mismo. Pero en el fondo todas las fuentes funcionan. Están pensadas para que funcionen. Ahora me gustaría como empezar a hablar también como el uso de la tipografía. Es muy diferente cuando uno escribe, como igual son cosas obvias, pero que igual es como entretenido repasarla. Como cuando uno escribe como con mayúscula y minúscula, que son atributos que también uno se va a ir encontrando en el camino. Generalmente las mayúsculas tienen que ver como con gritar y las minúsculas como con hablar, más suave, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cuando uno escribe un correo y como que dice, oye, me faltó el archivo, es muy diferente cuando uno lo escribe como en mayúscula cuando uno lo escribe en minúscula. O como, no sé, no me vuelvas a decir bebé, como que es mucho más agresivo decir eso a como, oye, no me vuelvas a decir bebé, ¿cachai? Así, por ejemplo, el letraje, que también es como entretenido como repasar un poco esto, porque suele pasar, a todo esto, hay ciertas normas que vienen desde la composición previa al computador, previa a la digitalización, pero que hoy en día siguen siendo muy aplicables dentro de lo digital. Uy, me estoy quemando aquí. Por ejemplo, a veces suele pasar de que funciona tener cierto espacio o interletraje dentro de las mayúsculas, sigue siendo legible, a diferencia de cuando uno ocupa con minúsculas. ¿Por qué? Cuando uno ocupa mayúsculas o caja alta, se mantiene una caja uniforme. En cambio, cuando uno ocupa con minúsculas, se mantiene una caja irregular. Lo que hace de que la legibilidad sea un poco más difícil, de que la lecturabilidad también sea un poco más difícil. Y que, de alguna manera, la uniformidad del mensaje también sea como un poco más difícil. Son cuestiones de razonamiento de segundos, pero que en el fondo, si uno tiene un texto largo y uno se detiene como a pensar en detalles que te hacen ruido, ¿ya? La información no llega o no se entiende como de la manera que uno debería hacer. Entonces, por eso también hay ciertas normas de tipografía, porque la idea es que la tipografía, una buena tipografía se distingue cuando no resalta por sobre el mensaje. Es decir, como cuando no hay elementos que te hacen decir así como, ah, ¿sabéis qué? Como que este espacio está medio extraño, y que son cuestiones como del inconsciente, del subconsciente. Entonces como que te quedáis pegado, como pensando como en ese espacio, o en ese elemento, o ese rasgo que es como un poco característico, que resalta, y se pierde un poco el mensaje, ¿ya? Entonces, interletraje, kerning, que es como cuando uno empieza a separar las letras, el número de letras por línea. Esto también es súper importante. Es súper importante porque me ha pasado mucho con programadores que es como que arman un chancho de texto, ¿ya? Y como que al final es súper difícil leer, como por ejemplo que partir de acá, terminar acá y después seguir la siguiente línea. Generalmente la idea es que no pase los 65 caracteres, ¿ya?
¿Por qué? Porque cuando uno pasa los 65 caracteres ya empieza a ser un poco más ilegible, o sea, es mucho más difícil pasar de la línea de arriba a la de abajo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, también, este otro caso completamente extremo que también lo he visto que ha pasado, que es que no puede pasar esto. Es decir, la idea siempre es de que la tipografía sea lo más funcional posible sin alterar de alguna manera el contenido. ¿Qué más? ¿Esos 65 que dices es como incluyendo espacios? Sí. Es de 65 a 75, porque ojo, que también depende mucho de la tipografía que uno ocupe. Porque hay algunas que son más anchas, que tienen esta letra, que la caja es más ancha, otra que es más delgada. Okay. ¿Ya? Pero la idea es que uno siempre pueda como pasar cómodamente desde una línea a la otra. Otra cosa, esto también lo he visto mucho y es súper desagradable, como para gente que es un poco más sensible. Existen las viudas, existen las huérfanas. Son palabras que quedan dando vueltas. ¿Por qué es importante esto? Porque pasa de que queda una línea sola, que se pierde un poco el mensaje, se aleja completamente del contenido, o queda una línea abandonada. Cuando la tipografía queda arriba sola, se le llama viuda, porque se supone que las viudas no tienen futuro, y cuando queda una línea sola abajo, es una huérfana, porque es una letra que, o sea, es una palabra que no tiene pasado. Claro, eso es. No tiene pasado, pero tiene futuro. No tiene futuro, pero tiene pasado. O sea, tiene futuro, pero no tiene pasado. Algo por ahí, era como la viuda y la huérfana, ya no me acuerdo. Pero en el fondo esas son viudas y huérfanas, ¿ya? En el fondo que es tratar de evitar. Y también pasa mucho como con la composición de los textos, que quedan líneas completamente solas, que vienen como de páginas anteriores, vienen de secciones anteriores, o con letras que quedan dando vueltas. Insisto, eso es porque básicamente el cerebro se enfoca como en el elemento que está ahí, solo, destaca, ¿ya? Y eso también ayuda, o sea, eso también permite de que el mensaje no sea completamente legible. Traten de alinear siempre a la izquierda, ¿ya? Esto es súper importante porque a veces pasa mucho este tipo de cosas. Si entrecierran los ojos, por ejemplo acá, se van a dar cuenta de que existen como espacios. Esos espacios se llaman ríos. Esos ríos hay que evitarlos y que suele pasar mucho, suelen aparecer mucho cuando uno compone de alguna manera con la tipografía justificada a la izquierda y a la derecha. Es diferente, por ejemplo, siento que en términos de lectura, lo mejor siempre va a funcionar esto, de izquierda a derecha, por lo menos en Occidente, ojo. Centrada también funciona, pero es un carácter mucho más solemne, ¿ya? De alguna manera como que ayuda un poco más a la composición cuando todo es central, un eje central, como para títulos, textos cortos, pero tampoco es la idea que lo ocupemos en textos largos. Y esta suele funcionar, por ejemplo, como para bajadas de fotos, como explicaciones, como ese tipo de cosas. Pero tratar de siempre ocuparla como alineada a la izquierda. Y ahora vamos a olvidarnos todo esto, porque lo que vamos a hacer en este taller es vamos a diseñar una tipografía open source desde cero. La vamos a armar en Figma, no sé si alguien conoce Figma. Ya, bacán. Y yo la voy a terminar de armar en Glyphs. Entonces vamos a hacer los caracteres básicos, que son 27. Y aquí vamos a tener que elegir ya cada uno qué carácter va a diseñar. Yo les voy a pasar una plantilla en Figma y vamos a empezar a trabajar sobre eso. No sé si tienen alguna duda. ¿Vas a hacer mayúsculas solamente? Sí, solo mayúscula. Mira, por ejemplo, a ver, no sé si se ve. Hace un tiempo me tocó diseñar una tipografía que es display. Entonces era muy entretenido porque no tenía esto. Y tenía diferentes versiones, como esa. O así. Y que terminaba siendo... Entonces era entretenido porque uno podía como superponerlas, dependiendo del estilo. Claro, como que uno solo cambia el color y qué sé yo. Entonces, bueno, la idea es que ahora hagamos una tipografía así display y que sea la tipografía de la fin, que vamos a armar entre todos acá
y que la vamos a liberar para todo el mundo y que, no sé, la vamos a ocupar en Finta, la va a ocupar el diseñador que está allá en Chuchunco City, pero eso. Así que lo que sí, los que no tengan Figma, traten de descargarlo acá. Los voy a dejar en el canal de Slack. Por ejemplo, desde la M tenemos este trazo vertical. Agarramos este mismo trazo. La idea es que lo ocupemos para esto, lo ocupemos para esto, lo ocupemos para esto, para esto, para esto. Por ahí, por ahí. Sí, sí. Ahora pasa que, por ejemplo, cuando uno diseña... Esto no lo vamos a aplicar en la tipografía que vamos a hacer porque la que vamos a hacer nosotros es como bien display, pero es como menos para que entiendan cómo funciona. Pero, por ejemplo, pasa de que, por ejemplo, en la T, que se nota mucho, esto es mucho más delgado que esto. Y es un efecto visual, porque en general el cerebro humano está acostumbrado a ver así. Entonces cuando se encuentra con algo así, suele alargarlo más de lo que es. Entonces lo que generalmente hacen los tipógrafos es como achicar esto, aunque tenga parte de esto, lo voltea y lo achica. Un 97, 98, 95%, dependiendo mucho de la fuente. Pero sí, por ejemplo, ya teniendo la M, la de arriba. Siempre las horizontales van a ser un poco más delgadas que las verticales. En el caso de nosotros las vamos a hacer igual. ¿Ah? ¿En las curvas también, por ejemplo, en la B y en la D? También. Este espacio, acá, es mucho más delgado que este. ¿Cachai? Pero claro, insisto, lo que nosotros vamos a hacer una tipografía completamente modular, basada en una grilla, que no necesariamente va a tener esto. Aparte que la que vamos a hacer nosotros me late que va a ser un poco más... no va a tener como contraformas, o sea, no va a tener como línea adentro, sino que quizás va a ser un poco más abierta, más geométrica. Ahí depende cada uno cómo la vayamos armando. ¿Qué más les puedo contar de eso que sea como entretenido? La cohesión, por ejemplo, entre las fuentes, ya que cada uno va a hacer su letra de forma independiente, ¿cómo la vamos a lograr? ¿Cómo la vamos a lograr? ¿El resultado final? ¿Como para programarla? No, no, lo que pasa es que, a lo que voy es que si cada uno hace su letra, igual puede que después termine siendo una fuente como con poca cohesión entre las letras. Es que por eso vamos a ocupar Figma. Porque vamos a trabajar todo online. Entonces todos vamos a estar viendo el elemento del otro. Y si hay algo, hay un elemento, por ejemplo, no sé, tú estás diseñando la M y yo quiero diseñar la W, puedo agarrar tu M y la doy vuelta. ¿Cachai? ¿Cómo? Igual hay que modificar más cosas. Sí, obvio, pero ya tienes como más o menos un 90% avanzado. Y sí, así se parte en general, como que uno ya tiene elementos como básicos y empieza como a modificarlos, transformarlos, darlos vueltas, para allá, para acá. Sí, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Qué más les puedo contar de eso? Yo no caché que son las contraformas. Las contraformas es esto. Es todo lo que está acá. Los espacios Claro, los espacios interiores. Por ejemplo, si uno, bueno, aquí se nota harto, porque en general como que uno siempre está acostumbrado a leer como, en papel por lo menos, entre blanco, o sea, entre negro, la letra negra sobre blanco. Pero aquí en este caso, desde la digitalización, se dio mucho más común de que uno trabajara sobre oscuros. Entonces, la contraforma vendría a ser como el espacio oscuro que está dentro de la letra. Y ese espacio también es lo que ayuda de alguna manera a que la letra sea legible o no. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros nos vamos a ocupar quizás como esta contraforma de la O, esta forma interior. ¿Ya? Quizás tengamos como solamente la O armada ahí, ¿cachai? Como lista. Esa tipografía, creo que lo habéis dicho, pero es la de la Fino, ¿no? Sí, es la Space Grotesque Sans. Esta tiene una versión mono. La versión mono es la que es como la que les decía, que es como que tiene la misma forma de las... claro, que es monoespaciado, como eso. Que todas las cajas son iguales. Jorge, siempre que diseñas una tipografía, tienes que tener como la versión serif, sans serif, Es que esas son familias gigantes. Yo nunca solo he diseñado una pura tipografía. No, dos, no tres. Pero la más funcional ha sido esa. Y ha sido interesante el experimento porque, claro, como que uno después define esos parámetros de que sea sans, serif, en el fondo uno le pone solamente el nombre, ¿cachai? Como el nombre, el estilo y la tipografía. Y cuando uno la instala dentro del computador, al final te dice, vaya a ocupar la regular,
o la bold, pero en el fondo como que hay uno define entre, ahí uno le puede poner en vez de que diga regular o bold, uno puede decir así como la fraccionada o la completa, o la modular. Y cuando uno diseña, o sea, los tipógrafos más brígidos, pasar de una tipografía sans a una serif, ¿ya? Esto es parte como de armar una familia completa. Y eso es una pega así que puede durar años. Hay casos, algunas tipografías que son así. O incluso, bueno, pero ahora lo interesante es que, por ejemplo, con Glyphs es mucho más fácil cómo hacer esas transiciones entre bold, light, regular, extra bold, de sans a serif, ya porque también permite esas transiciones como dentro del mismo programa. Eso, no sé si tienen como más dudas. ¿Me avisan cuando hayan ya terminado de descargar en...? ¿Qué más falta? Ah, tienen que hacerse una cuenta con su correo. Me los van anotando ahí en el hilo del link. Lo interesante de Figma es que, como ven, podemos trabajar todo online. Tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, acá tenemos las herramientas que son prácticamente de edición. Esto también es bastante interesante, que yo creo que ustedes las van a ocupar harto, que es la de comentarios. Por ejemplo, acá cuando están diseñando, cuando puede que esté como el diseñador trabajando y como diseñando como el sitio web, yo por ejemplo le puedo dejar una nota, es como, oye, deje las letras tranquilas, y le puedo responder, bueno, ya. Ya, esta herramienta, que es la del mouse, que es lo básico, que es para mover, que nos sirve para mover la grilla, es decir, la mesa de trabajo, nos sirve para mover el componente completo, nos sirve para mover un elemento. Si hago doble clic sobre esto, también puedo moverla sola. Esto es para hacer otra mesa de trabajo. Que acá también, este otro panel es bastante interesante, porque aquí es uno donde da como los atributos de la mesa de trabajo en la que uno está trabajando, o del elemento que uno tiene seleccionado. Por ejemplo, acá yo le puedo dar de 1000 por 1000, que básicamente todas estas mesas de trabajo, todos estos frames, también están hechos de 1000 por 1000. ¿Y de qué te sirve la mesa de trabajo? Como que pareciera que es un marco, pero es lo mismo. Eso, es el CSS. Como que podéis llegar y copiar, ¿cachai? Ahora esto yo no cacho muy bien cómo se implementa porque ese lado de Figma no lo cacho todavía. Pero básicamente aquí tenéis como ya todo el código. ¿Cachai? Si yo esto le pongo, no sé, marco de prueba. Me aparece acá, como comentario. El color. Y aquí mismo yo lo puedo cambiar. 28, 28, 28, que es el color del grid de Fintual. Esto quizás no sea como tan relevante para ustedes, pero igual es bueno que lo entiendan. En el fondo como que aquí yo le puedo dar como ciertos atributos, efectos, si quiero que por ejemplo... esto también sirve como para hacer formas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ocupar el de la estrella. Que todo esto también puedo alinearlo con estos, de acá o acá. Entonces como que aquí también puedo cambiarle el color. Rojo, qué sé yo. Y aquí le aparece el hexadecimal. Puedo darle efectos de, no sé. Igual es como que es entretenido también como ir descubriendo cómo funciona, así que si una de esas le quiere ir como echando un ojo. No sé si ahora. ¿Qué más? Básicamente eso es lo que necesitan saber, por ahora. Entonces lo que vamos a hacer, me siento que nadie ha hecho eso, ¿no? Yo por ejemplo voy a agarrar la grilla y aquí yo tengo los assets, que son los componentes con los que yo de alguna manera parto, ¿ya? Estos son los componentes básicos con los que vamos a trabajar. Si yo por ejemplo quiero hacer la J, agarro esta, la tiro para acá, agarro esta, la tiro para acá,
Y agarro esta y la tiro para acá. Entonces la idea es que vayamos armando, por ejemplo, la J. Esto lo puedo ir, ¿Cómo usar eso? lo puedo ir volteando. Jorge, ¿cómo le metiste grilla? La grilla está hecha en la misma... La idea es que vayan duplicando esta grilla. Porque acá, en las capas, por ejemplo, esta font grid, aquí yo, por ejemplo, aquí le puedo también ir cambiando el nombre. La idea es que también le pongan eso, J. Entonces aquí, dentro de la misma grilla, abro la capa y me aparece acá, frame de la grilla. Entonces uno la puede ir modificando, jugando con los elementos. Y ahí ya tengo lista la J. Esto lo pueden borrar igual. Traten de no tocar esta grilla. Traten de no moverla igual. Ya, ojo, que aquí tratemos, ya. Por eso como que también es importante que nos pasemos la grilla, para que mantengan cierta como familiaridad. Porque, por ejemplo, esa no llega hasta abajo, ¿cachai? Como que la idea es que esté como adentro, como de ese espacio, ¿cachai? Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo en todos lados. Ok, en ese caso, Claro. debería ser más gordo. Claro. Eso, por ejemplo, que esté alineado como esa línea, ¿cachai? Ya. Eso, la grilla, la idea es que mantengan la grilla. La idea es que mantengan la grilla, ¿cachai? Porque por eso se te ve así. Ah, por eso. Sí, por ejemplo, ya, si queréis como... No, pero mira, seleccionan. ¿Ya? Ya, porque ahí tenéis como... Le tengo una cuestión chueca. Sí, tenéis como 20.000 elementos ahí. Porque, por ejemplo, si te fijáis, el triángulo más chico que hemos ocupado ha sido este. Sí, es el más chico que hemos ocupado. Y igual mide, según como lo veo, como 150, ¿cachai? Entonces como que mida 50 en triángulo, igual como que se nos va un poco, se nos escapa como de lo que estamos armando. ¿Ah? Tenemos varias preguntas. Mira, primero están los W. Tenemos esas dos. Ya, no, creo que va a funcionar mejor esa. ¿Esta? Sí, pero parece que hay que, según yo, la agrandaría como un poquito más, la haría más ancha como del Ya. lado Lo derecho. otro, estábamos probando. Ay, no son de ustedes. Y testeamos esa al revés. Queríamos saber qué te parecía. No sé, creo que funciona mejor la otra, la primera. O sea, ya, lo que hace es que, por ejemplo, en general, como que las tipografías, por lo menos las serif, cuando son trazos irregulares, siempre es más grueso el lado izquierdo que el derecho. Pero en este caso que es display, igual deberíamos seguir esa regla. No, ¿Es más grueso a la izquierda que el derecho? sí es más grueso el izquierdo que el derecho. ¿Por qué? Porque eso también es como, ¡pa! Elemento grande, elemento chico, ¿cachai? Como que a nivel de lectura, claro, po, ¿cachai? Eso sería como la forma correcta de hacerlo, ¿cachai? Claro, pero en latín igual la tipografía siempre está más gruesa. Si es experimental, la damos vuelta, ¿cachai? Pero en el fondo así funciona como en general como ese tipo de... ¿Cómo vais? ¿Cuál estabas armando? Ahora estoy armando el 4. Buena. Es que están todos ocupados, pero ahora desbloquearon los números. Sí. Le voy a meter al 4. Hasta acá. Y esto quizás moverlo hasta acá. Y si nos falta espacio, solamente agrandamos acá. Mira, ese triángulo lo dejamos hasta acá. ¿Cachai? Sí, sumar el tren. Todo Ya lo entiendo, va a ser más delgada la franja. No, esta franja está bien. Ya, no, hacer desde el otro lado, agrandar el triángulo, voy a decir como un triángulo. O por ejemplo, mira. Un poquito más.
Ya, y esta también la extendemos para acá. Ok. Sí. Ya, pero aquí hiciste trampa, agarraste la que estaba allá. Agarraste la N. Sí, pero qué. Ah, sí. Mira, a ver. Le voy a meter mano desde acá. Dale nomás. Lo que haría sería esto. Igual le voy a meter un. Dale. Dale nomás, dale nomás. Están así. Y la C con la G. Ese efecto de ¿Cachai? Como aquí solamente. Ahí, quizás. Una ñ. Está como bien rara esa, pero está bacán. Ahí, buena. ¿Sí o no? ¿Está chora? ahí se ve bacán. Aunque igual, si es que no tengo contexto, podría confundirla con nada. Pero vaya a estar ocupando toda la tipografía. Po. Y parece una oveja. Porque ahora, claro, pues si tú agarráis. Ahora, claro, si tú agarráis como elementos, no sé, pues. Mira. Pero voy a hacer. Pregunta, voy a hacer un triángulo, ¿verdad? Una oveja decapitada. En el fondo. Ya. Espérate, ¿cuál podría ser una? No, la H podría ser un chulé. Oye, esa T, ¿quién hizo la T? La H podría ¿Quién? ser un guanaco. Está bacán esa T. Ya, pero por ejemplo, mira, si uno agarrara cualquier letra y la sacáis de contexto, como que evidentemente no cacháis qué es. Pero como vamos a estar ocupando la tipografía, como que funciona. ¿Cachai? Como vamos a tener caracteres que son de alguna manera parecidos. Sube un poquito. Escribió como una. ¡Oh, la zorra! ¿Quién hizo eso? Pero ponte la letra no. Buena. Está la raja. Buena, buena. Oye, le podíamos poner un triángulo, o sea, le puse un triángulo nomás en vez de dos mini triángulos. Sé que tampoco me convence. Ah, sí, también. De hecho, esa era la expresión. Oye, la zorra está acá en esa arriba. A mí me gusta que las C y las G tienen como efecto 3D. ¿Cierto? Me encanta. Sí, igual me gusta eso. Como ese cortecito. Oye, ¿y si tú estás haciendo la Q, cierto? Sí. Y si a la Q tratamos de replicarle ese, como cortarle esa esquinita. Les quedan 8 minutos para hacerla. Está entretenido el taller, ¿eh? El mejor taller, ¿eh? ¿Cachai? Igual que bacán, como número. Entonces quizás por eso, como que esa que es más cuadrada la dejaría como 0. ¿Por qué está lleno de 5 en otra cuestión? Oye, esa W está acuática igual, está bacán. La W. Sí, la encuentro chora. Queda 1 minuto. Siento que es muy. Siento que está bonito, pero muy esperado. ¿Qué opinamos de la ñ? Es que a mí me gusta, pero encuentro que ya la N la teníamos súper clave en el branding de... ¿Cierto? Entonces quizás podría ser este mismo estilo como cortado ahí, o una otra letra, no sé. ¿Y si, Estaba con el techo arriba, se veía muy bacán, porque era como una nube. y si en verdad como que a la N solamente le hacemos un corte así? En vez de que quede como... Pero la N no tocaría para no chocar con lo que ya existe, ¿cachai? Como que Es que por eso, como entero de la N. por ejemplo, él, como por ejemplo lo que, así como ejemplo bien rápido y básico, quizás, es que ahora que lo veo todo como que siento que me hace un poco más de sentido. Por ejemplo, no sé. Esto es bien burdo, ¿no?
¿Qué pasa si lo hacemos así? Siendo bien la rápida por si acaso, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Pero Eh, Igual, así, mira, sacando de eso y así, Pero, encuentro que sería ¿por qué bacán. quieres? Pero es como un sello no al mismo tiempo, si lo ves. ¿Cómo así? Sí, es muy lindo, pero atacáis a la identidad de la cosa, ¿cachai? Como si es ñ. Es una ñ. N, la fin, N como Pero por eso, no, pero eso es una ñ. La ñ de ñandú. Sí, ahí está bueno. ¿Cachai? Como un sacado nomás. Igual es parecido perdón. al izquierdo, al ejemplo izquierdo. Pero es así. Me gusta. Voy a eliminar esto. Sí, no, mira, corre. Ah, no, pues te iba a decir, corre esto para acá. En el fondo, Ya, chao con eso. no sé si es tan claro que es una ñ. Pero yo, no, yo creo que hay... Ya, es que insisto, como que si uno ve carácter por carácter, evidentemente no se va a notar, como se va a descontextualizar demasiado. Pero cuando estáis ocupando la tipografía, sí se va a entender. No sé si tienen alguna duda. ¿Se entendió más o menos la diferencia como al momento de componer textos? Que en el fondo como que eso es lo que me interesa, ¿eh? Como de que entendamos como cuál es el valor de la tipografía. O como que de qué manera nosotros como, ustedes como devs, como que deberían tener como ciertas nociones un poco más básicas de, al menos como para entender, por ejemplo, interlínea, interletra, como conceptos demasiado básicos. La presentación igual se las puedo pasar, quizás le meta un poquito más de material para que la revisen. En el fondo esos son como los conceptos básicos que deberían como más o menos saber. Lo interesante acá es que nos olvidamos de todo eso. Como que parte de la presentación que habíamos hablado ayer era como de entender un poco las reglas, como para después destrozarlas, destruirlas, y básicamente hicimos esto acá. O sea, como que tratamos de entender un poco cómo funciona la tipografía, cómo se ocupa, cómo se compone, pero al final terminamos armando algo completamente diferente, que también es parte de la experimentación. Y ojalá que le haya servido el curso, el taller, lo que sea. Figma también es una muy buena herramienta, seguramente se van a encontrar mucho más veces como con ella. Es básicamente lo que tienen que saber de Figma. Como no son diseñadores, o sea, si se quieren meter también un poco más en el tema del diseño, bacán, pero por lo menos ya tienen ciertas herramientas como para poder conversar con un diseñador. O sea, como, oye, ¿sabéis qué? Como que me falta el componente. Oye, ¿sabéis qué? Como que veamos cómo es la altura. Oye, te tinca así, modificamos esto. Yo no sé todavía cómo pasar, lo voy a averiguar. Cómo pasar, por ejemplo, si uno está diseñando un sitio en Figma y que te pase el código como, yo creo que tú igual cachai eso. Y eso, y bueno, y sí lo que decía Valentín también, como que igual es bueno a veces como ocupar el ojo. Y porfa, también confíen como en los diseñadores. Se lo digo porque también en general los devs han sido como un poco mi archienemigo en mi carrera. Salvo ahora en Fintual, ojo, salvo ahora en Fintual. Y eso, ojalá que les haya gustado. Voy a tratar de tener la tipografía lista esta semana para que la ocupemos, la probemos y veamos qué tal. Y eso pues, chiques, chiquillas, chiquillos. ¿Cómo se va a llamar la tipografía? Hoy no sé, ¿cómo le vamos a poner? Para font. Para font. Oh, ya, sí. Me gusta. Para font, ¿o no? Es que van a entender o es para yo, ¿quién va a entender? ¿Quién tiene que entender? Me da lo mismo. Yo de afín nomás. O al jugar con el son, ¿cachai? Son o serif como sans fin, como sin fin, ¿cachai? No sé. O muy mal. Sans fin. No, no te Sans fin. No, fin. Fint, fint. Obviamente. Bueno, sí, fint. Ya listo. Ya, la raja, estamos, fint. Felicitaciones, Dani, excelente idea. Ya.